Una sutura es cualquier material utilizado para promover el proceso de cicatrización mediante la unión de los bordes de la herida, manteniendo un adecuado riego sanguíneo. El material utilizado en la sutura debe ser bajo en costo para que sea accesible al paciente, que no provoque ninguna reacción alérgica, que mantenga un adecuado coeficiente de fricción, la tensión necesaria y elasticidad para la cicatrización de la herida. Elementos necesarios para realizar una sutura. Mango de bisturí. Normalmente en la parte inferior viene el número, en este caso es el número 4. Las hojas que se colocan pueden ser del 20 al 25. Tijeras de mayo recta. Se utilizan para cortar materiales como el material de sutura y son rectas, por eso es su nombre. Tijeras de mayo curva. Estas presentan una curvatura y se las utiliza para el corte de tejidos. Pinzas de Kelly rectas. Presentan estrías o fenestraciones y son pinzas hemostáticas. Pinzas de disección con dientes. Estas sirven para planos superficiales, para suturar piel, que es el elemento más representativo. Pinzas de disección sin dientes. Se utilizan para estructuras en cavidad, tejidos más delicados o para llevar a cabo la sutura. Portaagujas mayo. Tiene fenestraciones en el bocado, que ayuda a la aguja a su adaptación. Ahora vamos a ver la clasificación de los hilos. Primero tenemos de acuerdo a los calibres. El calibre se va a dar de acuerdo al grosor o diámetro del hilo. Vamos a partir del 0. Del 0 en adelante van a ser los de mayor diámetro. Tenemos 1, 2 y 3. Del 0 para abajo, entre más 0 tengan, menor diámetro tendrán, como por ejemplo 2, 0, 3, 0, 8, 0. Los de mayor 0 son utilizados para cirugía vascular, como el 7, 0 y 8, 0. El 2, 0 y el 3, 0 son más utilizados en la cirugía en general. Los de más 0 son utilizados con el fin de disminuir la cantidad de material extraño al interior de la herida. Ahora tenemos la clasificación de las suturas de acuerdo a si son absorbibles o no son absorbibles. Las que son absorbibles son todas aquellas que podrán ser digeridas por las enzimas del organismo o hidrolizadas por el tejido o realizadas la fagocitosis a nivel del organismo. Las no absorbibles son aquellas que no podrán ser digeridas por las enzimas del organismo ni hidrolizadas por el tejido. Cabe mencionar que las suturas absorbibles son utilizadas para tejido adiposo, aunque muy rara vez se aproxima a tejido adiposo, para mucosas orales, urinarias entre otras o genitales, para vías biliares, para mucosa digestiva y para peritoneo. Las no absorbibles son preferentemente utilizadas a nivel de la piel, cuando se planea retirar los puntos que antes se colocó para obtener un mínimo de reacción tisular. Entre las suturas no absorbibles hay suturas que se consideran inabsorbibles, las cuales se utilizan preferentemente en casos en los cuales la reconstrucción vascular y aproximación ósea no requiera la absorción del tejido, como puede ser para casos de vasos, arterias, venas o tejido óseo, incluso de reconstrucción de tendones. Dentro de la clasificación de las suturas absorbibles tenemos de origen animal y de origen sintético. En las de origen animal tenemos el cagut simple y el cagut crómico. Las de origen sintético tenemos el ácido poliglicólico, la poliglactina 910, el glicomer 631, el poligliconato, el poliglicaprone y la polidioxanona. Y entre las suturas no absorbibles tenemos las de origen vegetal, animal, mineral y sintético. En vegetal tenemos el hilo de algodón y el lino. Las de origen animal tenemos la seda, de origen mineral el acero quirúrgico y en las sintéticas el nylon quirúrgico, el poliéster recubierto, poliéster no recubierto y el polipropileno. Los hilos también se van a clasificar en si son suturas de monofilamento o son suturas de multifilamento y va a depender de la contextura de la fibra de la que estén compuestas. Cabe mencionar que cuando la sutura se va a realizar en una área cutánea, se va a utilizar suturas no absorbibles, como va a ser la seda y el nylon.
Cuando la sutura se va a realizar en una región subcutánea, se prefiere la poliglactina o el ácido poliglicólico, que son suturas absorbibles. Cuando la sutura va a ser intradérmica o una sutura tendinosa, se puede usar el polipropileno. En la piel se puede utilizar suturas absorbibles o no absorbibles. En las absorbibles se va a utilizar la polidioxanona. Se puede elegir la sutura de acuerdo al área anatómica que se va a suturar. En párpados, cara, tronco, piernas, brazos, en manos, en dedos. En lo que es mamas se puede utilizar y se prefiere lo que es el nylon y seda. Cuando la sutura va a ser en el área de los pies y del dorso y del cuero cabelludo, se prefiere la seda. En el interior de los labios, en la lengua, es decir, en región orofaringia, se utiliza lo que es el ácido poliglicólico. En genitales se utiliza el catgut y en región subcutánea se puede utilizar el ácido poliglicólico o el catgut simple. Con una pinza agarramos el borde de la herida para pasar la aguja curva a través de los dos bordes de la herida y así que queden unidos. Posteriormente a eso damos 2 vueltas y agarramos el borde libre del hilo de sutura, una vuelta más en el sentido contrario y una vuelta más. Posteriormente a esto lateralizamos el nudo y cortamos. Cogemos uno de los bordes de la herida con la pinza para pasar la aguja y así unir los bordes de la herida. Hacemos un nudo como en la sutura anterior. Y sin cortar el hilo, volvemos a pasar la aguja a través de los bordes de la herida. Y continuamos este mismo proceso hasta el final. Debemos notar que la pinza que no porta la aguja nos va a ayudar no solo a sostener uno de los bordes de la herida para invertirlo y así poder funcionar mejor, sino también a sostener el otro borde y poder pasar la aguja. Aquí ahora dejamos un cabo suelto sin atar y hacemos un nudo como lo habíamos visto en la anterior sutura. Para comenzar, se debe realizar un punto simple. Este se lo realiza de distal a proximal, a 0.5 milímetros del borde de la herida. Sin anudar, se debe regresar de distal a proximal, respetando una distancia promedio de 1 centímetro entre cada uno de los puntos que se está realizando. Se puede ver cómo se forma la letra U, por eso el nombre de esta sutura. Una vez que nos encontramos en el borde distal, se debe realizar un nudo. Hay que recordar que no se realiza para reparar piel, se lo usa para reparación de tejido profundo. Este punto ofrece gran resistencia,
por lo que se utiliza para reforzar o en tejidos que ofrecen mucha tensión. A continuación presentamos la técnica de punto en cruz, que es una modificación del punto en U, también conocido como punto hemostático. Este punto va a realizar la compresión de los vasos sanguíneos, causando así una hemostasia, por lo cual se la puede utilizar en casos de sangrado y urgencias, para cuero cabelludo y para músculo. Se puede utilizar con hilo seda y nylon. La técnica se realiza similar a la del punto simple. Se inicia con la colocación de la aguja montada en un ángulo de 90 grados en el borde proximal de lo que es la herida, y se procede a perforar el borde y salir al otro borde proximal de la herida, dejando un restante de hilo de aproximadamente 3 centímetros, y se procede, sin realizar la anudación, a realizar otro punto simple con una separación aproximada de 1 centímetro, como si realizáramos la técnica de sutura continua simple. Vamos a perforar la piel y salir al otro borde proximal de la herida. Con los dos bordes del primer y del segundo punto vamos a realizar la anudación, conformando de esta manera la X, que se va a realizar con una primera enlazada doble, una segunda enlazada simple y una tercera y última enlazada simple, intentando dejar el nudo en la parte proximal del punto y no a mitad de la herida. Y vamos a realizar el corte de la sutura dejando un aproximado de 1 centímetro. A continuación vamos a realizar el punto colchonero. En primer lugar se realiza un punto simple, cogiendo todas las capas a la misma profundidad y la misma distancia en ambos lados. A continuación se gira la aguja y se pinza muy cerca del borde, superficialmente. Solo se debe coger la capa de la epidermis y de la dermis, sin coger tejido subcutáneo, y muy cerca del borde, tanto en un lado como del otro, siempre a la misma profundidad y distancia en ambos lados, y quedando el borde evertido. Posteriormente se debe realizar un nudo. Este punto se puede repetir a lo largo de la incisión. Este tipo de puntos sirve para aproximar correctamente los bordes de la herida y además sirven como puntos hemostáticos. ¿En qué consiste la técnica? Vamos a realizar un corte y desbridar el tejido que no es viable usando el bisturí y traccionando con una pinza el extremo del colgajo. Entonces, en este tipo de herida en V, es importante tener en cuenta que el punto más distal tiene un peligro de necrosarse. Entonces, este requiere ser adherido a tejido que esté vascularizado. Se va a proceder a colocar puntos simples en el extremo de la Y ya formada.
creando de este modo una nueva esquina, pero ya de tejido viable. En esta zona se va a colocar un punto de esquina, es decir, se introduce la aguja a través de la dermis por el lado contrario al colgajo, aproximadamente a un 0.5 centímetros de la esquina de la herida. La aguja pasará por la hipodermis de la esquina del colgajo y atraviesa la herida hasta salir por la dermis del lado opuesto al punto de entrada. Así, los dos cabos salen al exterior de la herida por la zona opuesta al colgajo y es aquí donde se realiza el nudo habitual. Además, se deben realizar puntos simples para terminar de realizar la técnica y cerrar. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para esta sutura? Es el cierre de una herida en forma de V o triangular con pérdida de tejido o márgenes no viables en el colgajo. Al momento de suturar un tejido se emplean nudos para finalizar estos puntos de sutura. El nudo cuadrado o nudo verdadero, aplicando la técnica americana, se cruzan los cordones izquierdos sobre el derecho y posteriormente se toman los cabos en posición de riendas de caballo con nuestros dedos índice y pulgar en pistolas. Colocamos nuestro pulgar izquierdo sobre el cabo que sujetamos con dicha mano formando una L invertida. Cruzamos el cabo contrario y se posiciona encima formando un 4 invertido. Con la ayuda del índice izquierdo pinzamos sobre el pulgar izquierdo el cabo de dicha mano. Giramos la pinza hecha con el cabo en sentido interno, traccionamos el cabo que hemos girado para formar la primera lazada opresora, deslizamos dicha lazada con nuestros dedos índice. Segunda lazada se realiza en sentido opuesto para bloquear la anterior. Con las manos en posición base, traccionamos el cabo derecho con el pulgar izquierdo. Tomamos en el pulgar izquierdo el cabo izquierdo por la parte externa generando un cruce que semeja a la figura de un 8. Colocamos el cabo derecho sobre el pulgar izquierdo y se pinza con el índice izquierdo. Giramos la pinza en sentido interno y se tracciona el cabo para formar la lazada. Deslizamos la lazada en sentido vertical con la mano derecha arriba e izquierda abajo. La tercera lazada para rematar las dos previas con nuestras manos en posición repetimos los pasos del primer movimiento y así finalizamos el nudo cuadrado. El nudo corredizo o nudo falso se realiza cruzando el cabo izquierdo sobre el derecho y colocando las manos en posición. La primera lazada se realiza siguiendo los pasos del primer movimiento del nudo cuadrado, deslizando la lazada formada con el dedo índice izquierdo sobre el cabo derecho, el cual se mantiene en posición, pues realiza la función de poste sobre el cual correrán esta y las lazadas posteriores. En la segunda lazada repetimos el paso previo. Para rematar el nudo realizamos el segundo movimiento descrito en el nudo cuadrado, finalizando la tercera lazada.